con ese tratado de la palabra de Dios. Ha sido de gran edificación. Si quiere mi hermano Victorino, para dar inicio, regálanos una corta oración, por favor. Amén. Amado Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, buenas noches. Gracias por este tiempo, amado Dios, que nos permite reunirnos en la unidad y en la comunión de tu Espíritu. Gracias porque tu palabra está escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, y tu palabra confronta nuestra alma, Señor. Gracias por cada hogar aquí presente, gracias por nuestras naciones, y gracias, amado Dios, porque hoy hay palabra, Señor, tuya en nosotros para edificarnos, para estar, Señor, vigentes en tu palabra, amado Dios. Y que sea tu Espíritu orando, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada espíritu, porque es con tu Espíritu, con tu palabra, con tu gracia y tu favor. Y gracias, Señor, por la vida de tus siervos en toda la tierra, y hoy ponemos en tus manos la vida del pastor Adolfo, para que el Espíritu Santo lo llene de su conocimiento, de entendimiento, y que sea hablando tu Espíritu, Señor, a través de este siervo tuyo, hermano en Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, le damos la gloria y la honra. Amén y amén. Amén, hermano precioso. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Orlandito Varela, muy buenas noches. Dios te bendiga. Toca apagar micrófonos para que no se escuche así. Listos. Ven, mamita, yo te cierro ahí el micrófono. Apago el que va a estar aquí. Bueno, Ahí quedó prendido. ella está aquí a mi lado. Siempre tengo. Dios les bendiga, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Capítulo número 3 del libro de Eclesiastés. ¿Cuál? Buenas noches, hermano Orlandito. Buenas noches, querido. Capítulo 3, libro de Eclesiastés. Victorinito resucitado. El resucitado. Un abrazo, hermano Orlando, Dios lo guarde. Victorino resucitado. Muy bien, Dios te bendiga, Amén. mi hermano. Gracias, hermano Orlando. Una bendición. Tremendo abrazo le envío. Igual para ti. Para Amén, ti, papá. Dios lo un guarde. hombre, eres un milagro de Dios. Bueno, pueden Así es, estar hermano. abriendo sus bellas Biblias en el capítulo número 3. Vamos a estar viendo el versículo del 16 hasta terminar ese bello capítulo que es el versículo 22. Y seguimos observando este libro precioso que nos ha enseñado tantas cosas. Doy la bienvenida a mi hermana Clelita. Y el propósito de este libro finalmente es provocar en el lector Buenas noches. una meditación a fin de examinar correctamente nuestra vida y nuestras acciones, ¿no? Hay demasiadas personas que se pasan la vida funcionando sin tener en cuenta el propósito por el cual están viviendo. Yo creo que ya a la luz de la palabra, el hecho de nacer, crecer, reproducirse y morir como que tiene un sentido mucho más profundo en el Señor Jesucristo, y por eso podemos estar confiados en que el Señor
está en control de todo lo que sucede. Finalmente, este libro nos enseña que todo lo que hacemos debajo del sol, es decir, sin tener en cuenta a Dios, como que pierde todo sentido, como que no tiene ningún propósito. Pero cuando se tiene en cuenta al Señor, todo cobra un sentido, todo cobra un propósito, todo tiene finalmente una meta. De tal manera que el capítulo número 3 continúa el sabio Salomón hablándonos en el versículo 16 a partir de ese momento sobre las injusticias de la vida. Y dice así, dos puntos, tres tal vez en esta bella noche para tener en cuenta. Y lo primero es, miran la inhumanidad del hombre en contra del mismo hombre. Dice el versículo 16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Mira ya cómo está hablando. En lugar del derecho y la justicia se encuentran en los tribunales humanos. Sabes que el Señor instituyó aún las autoridades y por Dios fueron instituidas, dice la palabra de Dios. Todas las autoridades por el Señor han sido establecidas. De tal manera que todas esas autoridades, definitivamente el lugar y el derecho y la justicia se encuentran en los tribunales humanos. El problema con el que se está lidiando a diario es con la corrupción judicial. No nos es para ninguno de nosotros desconocido lo que se está aconteciendo, ¿no? Dios instituyó los tribunales humanos para absolver al inocente y castigar al culpable. Yanecita, feliz noche, bendiciones. Eclesiastés capítulo 3, verso 16. Buenas noches, pastor, y para todos. Gracias. Ok, ese versículo 16 nos está diciendo que esos tribunales humanos fueron establecidos por Dios para absolver al inocente y castigar al culpable. Pero mire lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aquí ya encontramos cosas tan especiales acerca de la inhumanidad del ser humano que en Levíticos, mira, tercer libro de la Biblia, ya está diciendo el Señor en el versículo 15 del capítulo 19, no harás injusticia en el juicio. ¿Notas? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto de la injusticia en la humanidad es tan vieja como el hombre mismo en la tierra. Acuérdense ustedes lo que dice justamente allí Génesis capítulo número 6. Mira, Génesis 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Aquí una respuesta impresionante. Desde el mismo inicio encontramos injusticia, encontramos toda esta serie de condiciones, inocentes condenados por crímenes que no cometieron y culpables absueltos continuando con sus vidas en total impunidad. Esto es la cotidianidad de la vida. Lo que vemos hoy no ha sido diferente a lo que pasó ayer. Por eso es que el Señor dice que generación tras generación todas como que están viviendo la misma condición. La pregunta es, ¿dónde encontrar justicia cuando los mismos tribunales son antros de corrupción? Ah, qué buena pregunta. La frustración y el daño que producen a nivel mundial es nefasto, es algo que todos nosotros estamos viendo, y si hemos nacido de nuevo por el Espíritu sentimos un dolor y una tristeza en nuestro corazón, cual la coloca también justamente el rey Salomón en estos términos. Mira, capítulo 4 de Eclesiastés, solamente el versículo 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Para estos oprimidos no había ni siquiera un consuelo. Mira lo que está diciendo el rey Salomón. El mundo dividido en dos clases: los opresores y los oprimidos. Y el poder está en las manos de los opresores. Ellos tienen todas las ventajas mientras son víctimas,
sufren todo tipo de violencia. Elvita, buenas noches. Estamos en Eclesiastés capítulo 3, verso 16. Estamos hablando acerca de la inhumanidad del hombre en contra del hombre mismo. Entonces observamos esa violencia tan impresionante que a lo largo de toda la historia del ser humano se ha venido mostrando. Es una división entre los oprimidos y los opresores, y los oprimidos son víctimas, sufren todo tipo de violencias, y a Dios le indigna la opresión de los opresores. Es indignante, y Dios lo ha manifestado y lo ha registrado de esa manera. Mire, uno de los libros que registra profundamente esta condición es el primer libro que muchos autores dicen que se escribió aún antes de Génesis, que es Job. Job, un hombre recto, todo lo que se dice de este hombre, pero en el capítulo 24 dice, Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. ¿Notas tú cómo Job le está diciendo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde estás tú? Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Alguien puede decir, Dios, no te diste cuenta de lo que está aconteciendo, de aquello que se hizo entre bambalinas, por allí frustrando o realizando sus planes amparados en la soledad, en las tinieblas. Dice, ¿por qué los que conocen no ven sus días? Los que no ven sus días, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. Mira todo esto como el mismo Job lo está condenando de esa manera. El corazón del ser humano parece tan irremediable. A veces nosotros nos duele la injusticia y a veces hasta injustos somos con algunas decisiones, con algunas determinaciones. Sigue diciendo Job en ese capítulo 24, en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa y sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Mira esas injusticias, los opresores sobre los oprimidos. Dice, al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Y uno sigue leyendo de ese capítulo 24 y definitivamente queda uno ahí como tan mal en el asunto. Miren lo que dice Amós capítulo 4. Amós es un profeta especial que está haciendo una condenación impresionante acerca de las injusticias que está viviendo justamente el pueblo de Israel en ese momento, por manos de sus propios gobernantes. En el capítulo 4 de Amós, miren lo que dice el versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Oiga esto, ¿sabes de qué se estaba hablando justamente este contexto de las vacas de Basán? Esas vacas de Basán son vacas gordas y saludables. Es un comentario que en el John MacArthur dice, Dios estaba hablando en contra de las esposas de los dignatarios y de las esposas de los terratenientes en Israel. A ellas las llama vacas de Basán. Ellas exigían mantener sus vidas de lujo y comodidad sin importar a cuántos tuvieran que oprimir, y subyugar a Dios no es indiferencia para Él. Subyugar a todas las personas, Dios no es indiferente ante ello. Dios toma esto como una ofensa personal. Proverbios capítulo 14, verso 31 dice de esta manera. Proverbios 14, 31. Mira las injusticias del hombre. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honrará.
esos proverbios imprecativos que nos enseñan tantas cosas, aquí nos está diciendo algo muy claro: el que se mete con alguno de los hijos de Dios para oprimirlo, afrenta está haciendo a nuestro Dios. Dios toma esto como una ofensa personal, y lo peor del asunto es que todos esos pecados cometidos los hacen amparados en la ley. Leyes para amparar justamente a los opresores y para ignorar las necesidades de los oprimidos. A diario lo vemos, prende la televisión. No hay que irse muy lejos, en nuestra nación a diario suceden estas cosas. No todo lo legal es piadoso, no todo lo legal es piadoso. Hay cosas que allá mismo ellos mismos están haciendo para beneficio personal y seguirse lucrando de toda su opresión y de todos sus vejámenes contra la humanidad. En el capítulo 10 del libro de Isaías, mire lo que dice el verso 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Tremendo. Mira lo que está diciendo el Señor. Hay de aquellos, si este solo versículo se encontrara en todos los tribunales y juzgados y aún en el Congreso de nuestra República, algún efecto podría tener en el corazón de aquellos que lo lean, ¿no? Algún temor les infundiría. Y esto no lo escribió ni más ni menos que Dios. Hay de los que dictan leyes injustas. La opresión en este mundo se ve a todos los niveles: empresariales, gubernamentales, familiares. Basta con ver las violencias intrafamiliares que hoy en día estamos viendo. Niños subyugados, mujeres también sometidas a la violencia de hombres que definitivamente, y a nivel escolar, ¿te imaginas eso que estamos viviendo hoy, el bullying? Tantos niños que hoy están siendo sometidos a tanta cantidad de burla y discriminación. Lamentablemente estamos ocupando aquí en Bogotá los más altos índices de abuso sexual en los colegios, aquí a nivel distrital. Eso es algo que está saliéndose totalmente de contexto y de las manos. Es alarmante lo que está aconteciendo en este tiempo de que ya no hay ningún temor de Dios. ¿Qué decir de los genocidios, del terrorismo, tráfico sexual, explotación infantil? La lista es interminable y no parece tener freno. Si el Señor le está diciendo que Dios llevó a la maldad de los hombres cuando era mucha, dice era tanta en la tierra, y estamos en Génesis capítulo 6, ahora que hay más de 8 billones de seres humanos sobre este planeta. ¿Usted se imagina la cantidad de pecado, de opresión y de oprimidos que se encuentran sobre el globo terráqueo? La lista es interminable y no parece tener freno. Da tristeza ver las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Eso dice el capítulo 4, verso 1, y es Salomón quien los dice. Como creyentes eso debe oprimir nuestro corazón. Salomón lo estaba sintiendo profundamente. Miren lo que dice en el capítulo 4 de Eclesiastés, el versículo 2. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Como quien dice, Salomón dice, es mejor haber estado muerto. Y el versículo 3, ¿sabe qué dice con respecto a esto? Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Como quien dice, mejor no haber nacido que haber visto todo lo que hemos venido viendo. Como decía también Job, ¿no? Hubiera sido mejor un abortivo que haber sufrido todo esto que me ha acontecido. Todo esto es lo que está justamente sucediendo. Es lo que un solo versículo nos está diciendo. Todas las injusticias que se encuentran allí son iniquidad, son impiedad, y parecería que no tuvieran absolutamente ningún remedio. Este mundo no tiene nada que ver con el paraíso. El problema del mal en el mundo es complejo y no tenemos todas las respuestas, mis hermanos. ¿Cómo
encajar tantas injusticias y tanta opresión con nuestro cristianismo, digo yo. Qué posición difícil, por eso el Señor nos dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Viviendo en este mundo es tan fácil poderse uno descontextualizar de las verdades del cielo para nosotros cuando vemos tanta injusticia, tanta inmoralidad, tanta corrupción. El segundo punto, mire el versículo número 17, capítulo 3, verso 17 de Eclesiastés dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Al justo y al impío, dice la palabra, juzgará Dios. Tenemos algo muy claro, tú y yo, hay un juicio. Y hay un lugar y hay un tiempo para todo lo que se hace y Dios tiene un tiempo muy especial. La justicia de Dios en operación en un mundo lleno de injusticia, le llamo yo a ese versículo. Para algunos en un mundo tan lleno de injusticias sería negar la existencia de Dios. Este es uno de los argumentos que usan los ateos, ¿no? Y sin embargo, la respuesta del ateísmo no soluciona el problema. Porque cuando alguien dice, no, pero si existiera Dios, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta maldad? Y es un argumento que ellos dicen, pero esa misma respuesta de los ateos, antes de solucionar el problema, lo que hace es complicarlo. Un joven ateo dijo, hay demasiado mal en este mundo y por lo tanto no puede haber un Dios. Pero aquel que estaba escuchando, un hombre temeroso de Dios, le respondió a este estudiante, si hay tal cosa como el mal, ¿no admite usted que debe haber tal cosa como el bien? Si hay algo como el mal, debe haber algo como el bien. El estudiante respondió, supongo que sí, porque el mal no es otra cosa que la ausencia del bien. El mal no se opone al bien. Si hay bien, no hay mal. De tal manera que la respuesta que le da este predicador le dice, si hay tal cosa como el bien, usted debería admitir una ley moral que hace diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué tanta maldad y por qué Dios, si existiera, permite tal cosa? Aquí hay una respuesta clara. Usted debería admitir una ley moral que hace diferencia entre el bien y el mal. Cuando se admite esa ley moral, entonces se debe admitir al dador de esa ley, porque si no hay dador de esa ley moral, entonces no hay tal ley. Y si no existe esa ley, entonces tampoco hay bien. Y si no hay bien, tampoco hay mal. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Existe Dios? ¿Hacemos responsable a Dios de los actos del hombre? Este estudiante, sin darse cuenta, se estaba contradiciendo a sí mismo. Si no existiera Dios, sería absurdo afirmar la existencia del mal. ¿Es la verdad? Dostoyevsky decía, si no existe Dios, todo debería ser permitido. En un mundo sin Dios no había diferencia entre lo bueno y lo malo. Cada cual tendría derecho a establecer su propio estándar de conducta y comportamiento, y nadie debería imponer el suyo sobre los demás. Pero le tengo noticias, sí existe Dios, y hay una ley moral que ha regido a la humanidad, y hay una conciencia en la cual Dios ha hablado a la humanidad desde sus mismos inicios sobre la tierra. Sí existe Dios, y nos hizo a su imagen y a su semejanza, quien estableció las reglas del juego para todos por igual. Es por eso que nos sentimos tan frustrados ante las injusticias del mundo, y alguien dice, todos, pobres y ricos, opresores y oprimidos, tendrán que comparecer ante aquel que tendremos que rendir cuentas. Eso es lo que dice el versículo 17. Eso es lo que dice el versículo 17. Todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Juzgará a Dios tanto al impío como al justo. Lo vimos justamente allí en Apocalipsis capítulo 20, que el Señor juzgará al impío y al justo.
hay un juicio y es absolutamente ineludible. El tiempo de la perfección divina está establecido, de tal manera que no hay forma de eludir eso. Eso dice Salomón hablando de todo su tiempo. Entonces también habrá un tiempo de juicio establecido en el calendario de Dios. Somos realistas. Seamos realistas. Por más que nos esforcemos, nunca podremos eliminar la opresión y la injusticia en la sociedad humana. Mientras el hombre exista sin Dios, siempre habrá injusticia, siempre habrá violencia, siempre existirá la opresión. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es injusto y nuestra capacidad de acción es limitada. Por eso nuestra esperanza no está centrada en ningún tipo de justicia humana, pero mirando hacia el futuro, lo hacemos con esperanza porque algún día habrá justicia en el mundo. Hebreos 9:27 nos dice claramente que no hay reencarnación, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Juan 5:28 y 29, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, 28 y 29, miren lo que dice la palabra del Señor, y todos sabemos que Dios a su Hijo le dio toda la autoridad para el juicio, y dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, Dios aún en todo su tiempo de nacer, tiempo de morir, también tiene un establecido tiempo para el juicio, tanto para el justo como para el impío. Nosotros podemos orar al Señor por tanta injusticia y sabemos que habrá una respuesta en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Soñamos con un mundo sin más violencia, un mundo de justicia y de esperanza. Hermanos, observando todo esto de la opresión de pueblos, de naciones como Venezuela, como todos aquellos que gobernantes se enseñorean de sus gobernados y hacen todo esto, a ti y a mí nos corresponde orar, clamar por la justicia divina. Finalmente Dios nos promete que Él es Jehová Chequinú y hará su justicia. Él es la justicia nuestra. Soñamos con un mundo sin más violencia, un mundo de justicia y de esperanza. Hay una letra de una canción que expresa el anhelo de mucha gente, pero eso no será posible hasta que Jesucristo regrese en gloria. Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, hasta ese momento podremos ver realmente la verdadera justicia y el mundo conocerá una preciosa, plena y eterna paz que gobierna y es Cristo Jesús, el príncipe de paz. Verso 18 de Eclesiastés capítulo 3, verso 18. Y aquí también mi querido Salomón, hablando en términos, dice uno, en una condición como tan deprimente, de ver la condición del ser humano, el verso 18 dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. O sea, todo lo que está permitiendo el Señor es para probar. No hay justicia divina ahora instantánea como nosotros quisiéramos. Lo que Salomón nos dice en este versículo es que cuando los hombres pervierten la justicia para su propio provecho y oprimen a su prójimo sin misericordia, en realidad están actuando como animales. ¿Tú te imaginas esa condición? Actuando como bestias, sin razón. De manera que el mismo apóstol Pablo nos decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Aquí lo que se aplica en el ámbito natural es que el vivo vive del bobo. Pero en la condición espiritual nosotros sabemos que nosotros podemos entender las cosas solamente
porque el Espíritu Santo nos da discernimiento de las cosas que están sucediendo debajo del sol. Es impresionante. La naturaleza bestial del hombre queda evidenciada en este mundo lleno de injusticias. Por eso es que Salomón dice, Dios está probando al hombre, Dios está probando su carácter en este mundo de injusticia para ver si te vas a alinear con la bestialidad del hombre o te vas a alinear con la justicia de Dios. Y debido a que los opresores no recibieron de inmediato el justo castigo, creen que pueden salirse con la suya. Cuando no se castiga justamente la impiedad, cuando la injusticia se está manifestando en dejar libre y dejar absuelto al pecador, al opresor, y castigar al oprimido y condenar al injusto, dice el Señor en su palabra en Eclesiastés capítulo 8. Mire ese versículo tan bonito que yo una vez tuve la oportunidad de predicar sobre ese versículo y fue tan hermoso. En Eclesiastés capítulo número 8, versículo 11 dice el Señor, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, mira, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando no se castiga el pecado correctamente, el hombre sigue y sigue y sigue, porque como queda impune, piensa que todo eso está bien. Y como tiene capacidad para comprar conciencias, eso parece que todo estuviera bien. Parecería que el 11º mandamiento, al que dé papaya, papaya ponida, papaya partida, estaba aplicándose justamente en nuestro medio. Y cuánto más cuando estamos viviendo en un medio tan corrupto como la América Latina. Yo creo que en el mundo entero ya una cosa impresionante de la diseminación de esa corrupción y de esa opresión que tiene el corazón del ser humano. Hice aquello, como dice alguien, y todo salió bien, me salió muy bien, me salí con la mía, o sea, gané, chévere, pero delante de los ojos del Señor no es así. Asaf, que es un tremendo hombre que nos enseña en el capítulo 73 del libro de los Salmos, mírenlo ahí detrásito, él tenía un grave problema de ver a que aquellos poderosos que no tenían temor de Dios, que no le estaban rindiendo cuentas a nadie, cómo estaban justamente, capítulo 73, estaban prosperando. Él se queja delante de Dios, yo aquí empobrecido, mientras que los impíos y los que no tienen conocimiento de ti, de hecho hasta los que se burlan de ti, sí prosperan. Y el Señor lo lleva por allá al lugar secreto y le explica todo aquello que habrá de pasar a aquellos impíos, aquellos que nunca han querido tener temor de Dios. Y entonces en el Salmo 73, verso 21 dice este hombre llamado Asaf, en el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas al ver a aquellos que estaban prosperando y yo aquí. Pero el verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Es que el ser humano cuando no tiene a Dios es una bestia total, irracional, así actúa. Y parece que justifica sus actos pensando que en ello encontrará el motivo y el sentido de su vida. Es como una bestia, dice, no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, a pesar de todo, y actuando de esta manera, el Señor tenía a Asaf en buena consideración y él termina diciendo, a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada yo deseo en la tierra. El versículo... Miren lo que dice el versículo 19 y 20 de capítulo 3 de Eclesiastés. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Oiga, Eclesiastés está colocando aparentemente en el mismo nivel tanto a la bestia como al ser humano. El perro y el hombre cuando mueren a la tierra van a dar y ambos se convertirán en polvo. Es lo que está diciendo. Mira la condición, aspectos en las que el ser humano es
afín con los animales. Qué comparación, ¿no? Pero Salomón lo está haciendo justamente para que miremos que todo aquello que se hace y se considera sin tener en cuenta a Dios definitivamente es animal, es bestial, es diabólico, como dice Santiago por acá capítulo 3. En el Salmo 49, verso 12, dice el Señor en su palabra: mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. O sea, hijo de tigre sale pintado, el mismo papá que es bien corrupto y bien torcido, así el hijo, y todos como que lo alaban y dicen, es mejor dicho, le sacó, mejor dicho, la misma pinta al taita. Oigan eso tan impresionante, pero mire lo que dice el verso 16. El verso 16: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumentan la gloria de su casa, porque cuando muera no llevarán nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El que prospera pero no le da la gloria a Dios es igual que una bestia. Así de sencillo lo está diciendo mi querido Salomón. No importa cuánta riqueza lleguemos a acumular, la misma suerte que le ocurre a las bestias le sucederá al hombre. Hay, eso sí, una diferencia fundamental entre la muerte de un perro y la muerte de un ser humano. Hay una diferencia, y es lo que realmente Salomón quiere darnos a conocer. Mire el capítulo 3 de Eclesiastés. Dice todo, el verso 20 dice: todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Verso 21: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Lo notó? Hay una pequeña pero impresionante diferencia. Ambos mueren, ambos van a la tierra, pero el espíritu del hombre va arriba. A Dios quien lo dio. El del animal a la tierra. Y pare de contar. El del hombre sube, el de la bestia baja y desciende. Qué diferencia, ¿no? Si la muerte es el fin de todo, entonces no hay justicia. Recordemos que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Recordemos que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Ahí está justamente en Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11. El Señor nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Lo que Salomón dice en el versículo 21 es que nadie sabe lo que sucede en el alma del hombre cuando muere, excepto Dios. Dios sí lo sabe. Al ver tanto el cadáver del hombre como el de un perro, ambos volvieron al polvo. No hay diferencia entre el uno y el otro. El espíritu del hombre sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo. Solo Dios puede revelar lo que sucede al hombre. El hombre, en su impiedad y en su injusticia, se comporta de una manera bestial, de una manera animal. Hay una gran diferencia con respecto a las bestias. Es que nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Ineludible. Ineludible. O sea, cualquier cita aquí bajo el cielo se puede perder, pero esa con el Creador por encima del cielo jamás se podrá eludir. Nunca. Los animales no tienen esa condición. La muerte no es una puerta de escapatoria para evadir el juicio divino. No. La muerte es más bien la garantía de que seremos juzgados. Porque el espíritu de los hombres va a la presencia del Señor. La muerte no es el fin de la existencia. Si así fuera, esta vida es una broma muy pesada y muy difícil de sobrellevar. Si la muerte fuera puesta
bajo el fin de todas las cosas y aniquilación. Cuando Hitler se suicidó, él ya pagó por todos sus crímenes, y así no es. No es como funciona delante del Señor. Salomón tiene algo más que decirnos de cómo debemos reaccionar ante las injusticias del mundo. Ya nos dijo que la injusticia y la opresión producen mucho dolor y frustración. Ya nos dijo el rey Salomón que Dios hará justicia y que debemos esperar en esa justicia. Pero ahora Salomón va a decir algo extraño, digo yo, más que extraño, como el cierre de todo aquello que el Señor nos ha venido dando a través de este hombre para que podamos realmente entender todo. El verso 22 dice así y va cerrando. Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte. Alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, como quien dice, de la mano del Señor es lo que viene. En el capítulo 2, verso 24 dice la palabra del Señor: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Acumule o no tenga, no importa, gócese en el Señor. Una gratitud inmensa por una pocilladito de aguapanela con un caladito durito, no importa. Eso es un motivo para agradecer a Dios. Gocémonos en el Señor, es lo que está diciendo. Disfrute de la vida, disfrute de las cosas que Dios nos ha dado en este mundo. No es lo que Salomón quiere decir, que nos volvamos despreocupados y que nos olvidemos de todas las cosas que están pasando mal en este mundo. No, eso no está diciendo. Pero lo que está diciendo Salomón es que Dios nos da la capacidad de disfrutar del fruto del trabajo, porque eso es un regalo de Dios, es un regalo divino. El verso capítulo 3, verso 12 también nos dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, porque eso viene de la mano de Dios. La mano de Dios. Debemos recordar que el mundo está en buenas manos y llegará el día en que todas las cosas habrán de funcionar como deben funcionar. Por ello debemos de dar gracias por ese platico de comida que Dios nos proveyó. Gracias, Señor, gracias. Es la mejor manera. Y digo yo, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Para estar pasando en el umbral de aquello que la muerte como que nos retiene aquí, decía el apóstol Pablo. Quisiera estar más bien presente en el Señor y ausente de este cuerpo. Finalmente nosotros, tú y yo, sabemos por la palabra que habrán tiempos en donde ya no habrá ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni llanto. La injusticia habrá cesado eternamente y para siempre, porque el Rey justo, fiel y verdadero gobernará eternamente. Amén. Y todo lo que estamos viendo hoy en día será simplemente olvidado, aniquilado y jamás volverá a ser. Eso es lo maravilloso de poder encontrar justamente todo lo que estamos viendo. Aquellos que dicen, si Dios existiera, esta injusticia que está permitiendo no debería ser, pero el Señor en su inmensa misericordia y poder ha manifestado y ha permitido todo ello para que a la postre el hombre solo pueda encontrar que solo en Él y nada más que en Él hay una esperanza futura, la que nos espera en el cielo con Cristo en su gloria. Disfrutemos de los dones que Dios nos da, pero recordando que no debemos poner nuestra esperanza en ninguna de las cosas que el mundo nos ofrece. Recordemos, somos en este mundo simplemente pasajeros. Vamos hacia un lugar celestial y el Señor ya nos lo prometió. Anhelémoslo. Si es verdad, hemos visto mucho dolor. Ayer con mi mami, que estábamos viendo un noticiero, era una niña de 9 añitos que pisó una mina antipersonal y cómo le volaron el piecito a esta niña, qué dolor, cómo gritaba en su dolor. Y uno dice, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está sucediendo, Dios? Ya ni la inocencia de los niños se respeta, porque sin haber nacido, sin haber tenido un juguetico, ya están siendo víctimas de tanto horror, de tanta miseria.
de tanto pecado. Señor Padre, muchas gracias. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra justicia. Todo lo que acontece debajo del sol, Señor, cuando no se tiene en cuenta a ti, en injusticia, en violencia, en opresión, siempre se mantendrá, y esa es la manifestación de una persona que no te tiene en cuenta a ti y es considerada como una bestia, como un animal sin sentido. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tu precioso Espíritu Santo, como en el principio, se siga paseando sobre la faz de esta tierra, alcanzando a muchos que se encuentran viviendo de esa manera, perdidos, sin norte y sin ti, Señor. Perdidos pensando que lo que están haciendo es el objetivo de su vida y no tienen absolutamente ninguna otra esperanza, Señor. Padre, nosotros tenemos esa esperanza arraigada en nuestro corazón. Hay un futuro glorioso que nos espera. No es precisamente en este mundo caído y pervertido, es en el cielo contigo en gloria, y es gobernando para siempre en la eternidad. Tu palabra enseña, Padre amado, que los limpios de corazón verán tu rostro, y tu palabra nos enseña que los mansos recibirán la tierra por heredad, Señor. Que nuestra mirada esté puesta en el galardón, y mientras tanto, en medio de tanta injusticia y tanto dolor, podamos sencillamente buscarte en oración y clamarte para que aquel día de la redención final de la iglesia venga y la humanidad pueda encontrar realmente esa nueva esperanza, la nueva esperanza que sigues ofreciendo aún en el último capítulo de Apocalipsis, Señor, que se conviertan y se vuelvan de sus malos caminos a ti, Señor. Gracias, Dios, por todos los aquí presentes, por la restauración de mi hermano Victorino, por mi esposa Marlencita, tu compañía, tu fortaleza, la que le has dado. Gracias, hermano Felipe. Hoy oro por su hermano Juan Manuel, Señor, que tú lo levantes, que tú lo saques del hospital, Padre amado, que lo saques en bien, en victoria, en bendición, que mi hermano Felipe siga creciendo en ti, en tu gracia, en tu favor, Señor. Que los ojos de Felipe estén puestos arriba en el galardón, arriba en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias por mi hermana Martica Gamba, por su sanidad, por mi hermano Orlando Varela, por su sanidad total, completa. Gracias por mi hermana Clelita, la fiel compañía que tú has tenido para con ella, la fortaleza que le das, las fuerzas como las del búfalo, la renovación a través de esa promesa que como las águilas, Señor, tú le darás esa renovación. Gracias por Yanecita. Bendícela, Señor, con su preciosa hija en Estados Unidos. Ayúdala, Dios, con todos los planes y proyectos que tiene aquí en Colombia, Señor, con su compañero. Puedan llevar esa bendición, la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella, Señor, a su familia, la vida de la familia Pinto. Muchas gracias, eterno Dios, bendito y verdadero, por todo lo maravilloso que has hecho en esta familia y todos aquellos que han alcanzado la salvación por causas de la predicación del Evangelio a todas las generaciones, mi Señor. Te adoramos y bendecimos, Dios. A los que no pudieron entrar, bendícelos. Y gracias, Dios mío y Señor mío, por nuestra Colombia. Te encomendamos nuestra nación en tus manos. A esta generación que se levanta, y si no has venido antes, a la generación que estará, Señor, levantándose después de esta. Oramos para que tú, Señor, seas en tu misericordia, Dios, revelándote a toda esta humanidad. Parece una utopía, pero no hay nada imposible para ti. Gracias, Dios, por la justicia que solamente en ti encontramos. Habrá injusticia debajo del sol, pero toda la justicia, nuestro sol de justicia, ya sabemos que en tu seno de amor se encuentra. En el nombre de Jesús. Amén. Tita bonita, mucho gusto. Que Dios los bendiga.